Bueno, un programa más de Contextatarias, el Junte de las Gregorias. Estamos en un segundo capítulo. El primero fue impactante, fue increíble. Yo creo que me he quedado así. Sigo soñando con las compañeras que estuvieron en el primer capítulo. Pero este capítulo también es súper interesante. ¿Sobre qué vamos a hablar, Andrea? Yo lo estaba esperando con muchas ganas. No, y más teniendo a tremendas invitadas, también amigas, ¿no? Compañeras de lucha. Así que bienvenidas, chicas. Un placer tenerlas en este espacio. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper polémico, pero creo que es momento de irlo poniendo sobre la mesa y sobre todo de irlo entendiendo, ¿no? Que es el extractivismo y la desigualdad que se vive en los territorios, ¿no? ¿Quién se queda con todo? Qué palabra más complicada, extractivismo. Deletrear debe ser muy difícil esa palabra, pero también entender qué significa el extractivismo, a qué nos referimos cuando hablamos de extractivismo en Bolivia. ¿Existe extractivismo en Bolivia? Me pregunto. Yo sé que sí, pero bueno, vamos primero a un sondeo de opinión donde la gente les hicimos estas preguntas para saber de qué va, qué piensan sobre el extractivismo y demás. Y bueno, vamos al sondeo de opinión para luego ya hacer nuestra linda conversa que vamos a tener entre nosotras. La explotación masiva de recursos naturales, intensivamente, en su estado natural, sin ninguna especie de intervención humana, diríamos, directa. Igual lo que era la extracción de tierras, ya que creo que lo explotan así sin recursos y lo cual perjudica al territorio que está ahí. No es lo que yo logré entender, así sintetizado todo. Me suena algo de minería, pero no sé. Sí, igual de extraer agua. Las empresas. Son las mayores beneficiarias económicamente de la explotación del territorio, ya sea, digamos, de yacimientos o de petróleo, de gas, mientras que el país se queda con un mínimo porcentaje. Es como lo que hacen los mineros, ellos extraen todos los minerales, los sacan del país, que son empresas, ¿cómo se llama? Más que empresas mineras, y no pagan impuestos, contaminan nuestro medio ambiente, por eso. Y eso, yo creo que de esa manera perjudica, ¿no?, al país, porque en pocas palabras no beneficia tanto al país porque le está quitando los recursos, lo cual es muy malo, ya que en pocas palabras en sí contamina lo que es el medio ambiente, a los animalitos y también lo que son los árboles. No sé, yo pienso eso en lo general. Las empresas, yo creo que las empresas. Creo que porque ellos utilizan los recursos, o sea, las maquinarias y todo eso, ¿no? Entonces invierten para justamente ellos tener su retribución, económicamente hablando. No, para nada. ¿Por qué? Porque contaminan su medio ambiente, contaminan sus lagos, sus ríos, su agua, los enferman con el mercurio en Potosí, por ejemplo. Sí, porque Entonces, son ¿no? muy altas radiaciones. No sé, yo lo noto así porque, a ver, ponte que, digamos, hay incluso una película donde habla sobre la contaminación del agua y cómo es que eso les llega a afectar a los pobladores que están ahí y cómo es que incluso llegan hasta enfermedades muy fuertes. Yo digo que tal vez sí los llega a perjudicar de gran manera a ellos porque no les beneficia en lo mucho. Su salud. Y su salud está en riesgo también. No creo, porque ahí se utilizan, a lo que he escuchado, metales, no sé qué tipo de materiales para extraer esos minerales, pero que sí perjudica todo el ambiente que está alrededor. Debería ser, quizás, o sea, debería haber quizás como que un aporte dentro de estas comunidades, ¿no? Al final, no sé, pero al final no sé si es cuestión también de suerte, aunque ellos se ubican justamente en esos lugares, pero yo creo que mucho depende de qué tipo de empresas o si el gobierno es quien explota esos lugares para su beneficio, ¿no? La palabra desarrollo es como decir que está buscando un mejoramiento para ese lugar o para ese entorno que es un desarrollo, está tratando de incentivar a que ese sector se desarrolle, ya sea lo productivo, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está contaminando el medio ambiente, lo está cerrando y en pocas palabras no lo está haciendo desarrollar, solo lo está haciendo trancar hasta ahí nomás. Sí, bueno, de la misma manera, ¿no?
no es un desarrollo porque lo único que hacen es explotar masivamente el territorio, las comunidades, y cuando se les acaba todo lo que viene siendo su materia prima, se van y dejan estancados a los lugares donde... Yo creo que debería de ser una combinación de todos, o sea, obviamente las comunidades van a ser los más afectados, pero si es que pueden obtener algo sin ser muy afectados, sin ser tan perjudicados, desarrollarse, igual que vaya lo que es el Estado para que todos como país lo aprovechemos. No, yo creo que no. Siempre tiene que haber una, ¿cómo se dice? Una compensación. Si vas a explotar cierto recurso, tienes que aportar para que se compense de alguna manera lo que estás explotando, ya sea en esa región o en otra zona, pero generando un equilibrio en el ecosistema, ¿no? Eso. Las comunidades, porque son las personas que viven ahí y son los que quieren mejorar su calidad de vida. Más que el Estado se centra, digamos, en un bien común de todo el país. Las empresas solamente les interesa el factor económico, mientras que las comunidades, digamos, no es así, porque a ellos sí les importa, porque viven en ese territorio, porque han crecido en ese territorio, han crecido en ese lugar. Entonces debería ser de ellos. Creo que sí, debería haber un comité, digamos, ¿no? Donde haya representantes de todos para poder llegar a un consenso y que ambas partes, todas las partes sean beneficiadas de algún modo. Bueno, qué interesante este sondeo de opinión, me ha sorprendido las respuestas. Yo esperaba otras respuestas un poco de qué cosa es extremismo, qué es. No. Entonces, pero nos han sorprendido mucho las respuestas de las personas que han sido entrevistadas. Ojo que son al azar, no es que hemos buscado a nuestros amigos que ya han leído y que conocen sobre estos temas. Pero Andrea, nos hemos olvidado algo súper importante. Perdón. La emoción de tener a dos amigas aquí que nos hacen pensar que todos la conocen. Sí, bueno, aquí les hemos mencionado, pero no hemos presentado aquí a nuestras queridas invitadas. Kiyomi Nagumo, activista y bueno, representante de la colectiva feminista Salvajinas. Bienvenida, hermana, es un placer tenerlas aquí. Y también nos acompaña Yesenia González, ¿no? Ella también es activista, parte del colectivo La Paz Vegan, activista antiespecista, ¿no? Vegana, y bueno, también es bombera voluntaria. Así que chicas, bienvenidas, vamos a empezar la charlita. Exacto, qué lindo tener estas charlitas que estamos logrando tener acá en este espacio de contestatarias. Mi primera pregunta, así como una persona que quizás nos está viendo, es ¿qué es el extractivismo? No sé si nos puedes comentar para ti qué es, en palabras sencillas quizás, ¿qué es el extractivismo? Evidentemente, como lo dijeron en el sondeo, es la extracción de los recursos naturales o de los bienes comunes, pero el extractivismo en sí tiene varias características, ¿no? Que tiene que ser a gran escala para la exportación, que tiene que estar además basado en los commodities o lo que es... la bolsa de valores, digamos, tiene uno, pero al mismo tiempo, no solamente que sea en grandes cantidades, en grandes volúmenes, ¿no? Y que se basa en la extracción de los bienes comunes, sino que también tienen algunas mochilas. O sea, cuando hablamos de extractivismo y se habla de carreteras, también es pues parte del extractivismo. Y obviamente tienen estas cargas y estas sobrecargas. ¿Cuáles son estas cargas? Son las ambientales, las sociales, las económicas, y que generan, digamos, también sobrecarga e impactos y efectos diferenciados, no solamente en las mujeres, sino también en las comunidades. Hay todo un proceso. Es toda una cadena. El extractivismo es mucho más complejo, pero es importante también mirarlo, qué está pasando y cómo mencionar, ¿no? También que como país hemos nacido como un país extractivista, o sea, desde que nos fundamos como país extractivista, porque ¿cuál era la finalidad de Bolivia, ¿no? De que se funde Bolivia, ¿no? ¿Cuál era en ese momento el foco del movimiento económico para nosotros como país? Era la minería. No hemos dejado de ser país extractivo, más bien tenemos procesos de fortalecer, acentuar y profundizar más el extractivismo, pero ya de diferentes maneras, ¿no? Con intromisión, por eso ya no se habla solamente de extractivismo, sino también de neoextractivismo, donde quiénes son los actores que intervienen dentro del proceso del extractivismo, ¿no? Es complejo, pero es un tema que realmente hay que hablar, porque el extractivismo también es responsable de la actual crisis ambiental, de la actual crisis económica y de la actual crisis climática.
No olvidemos que Andrea viene de Tarija, entonces no solamente, yo creo que también es parte panelista de este ciclo, porque seguramente nos va a contar su experiencia del extractivismo en Tarija. Pero me gustaría, Yesenia, ¿tú crees que existe extractivismo en Bolivia? ¿Estás de acuerdo con lo que nos dice Quillo o no? Eso es mentira, no existe extractivismo en un país. ¿Qué es eso del extractivismo? Sí, bueno, evidentemente existe extractivismo en Bolivia, y no solo en Bolivia, ¿no? Es a nivel mundial la problemática, y mencionar que en términos muy simples, el extractivismo es la depredación del medio ambiente, ¿no? De la madre tierra. Y se han dado condiciones económicas perfectas para que se dé el extractivismo, porque no ha surgido de la nada, ¿no? Por ejemplo, esta dicotomía entre centro y periferia, o países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Que han dado las condiciones perfectas para que haya una dependencia eterna, por decirlo, de los países, sobre todo del sur, que somos productores de materias primas, pero no porque queramos, sino porque se han dado esas condiciones que nos han obligado a ser un país extractivista, ¿no? Y también, bueno, como un modelo económico de producción, ¿no? Basado, como dice Quillo, en la extracción de los recursos naturales a costa de la depredación, a costa de contaminación en los pueblos, ¿no? Entonces, evidentemente en Bolivia ha surgido muchos... Todo en realidad la producción es extractivista, la minería, hidrocarburos. Ahora lamentablemente estamos igual con debates sobre el litio, estamos hablando sobre neoextractivismo, ¿no? Que es una nueva forma. Por ejemplo, la agroindustria está igual en soje lamentablemente en estos últimos años como un extractivismo más, ¿no? Que está desplazando a las comunidades, que está depredando el medio ambiente. Y no es casualidad también el tema de los incendios forestales que estamos viviendo año tras año, ¿no? Sino que también derivan de hacer un extractivismo también con la agroindustria, desplazando así comunidades, y también los incendios que vivimos que están arrasando con millones de animales, ¿no? Sí, Sami, mira, para cerrar un poco la idea y un poco poner en este contexto, ¿no? Informar, esa sería la palabra a quienes nos están viendo. Yo creo que lo que tenemos que entender es que extractivismo no es una acción aislada, ¿no? Es un modelo, lo decía Yesenia. Yo diría, es un sistema. Entonces, vivimos bajo un sistema extractivista a nivel planetario. Eso hay que entenderlo. Quizás ciertas comunidades pueden ser un poco más alternativas, tener otro tipo de sostenibilidad, pero hay que entender que ya a nivel global estamos viviendo bajo este sistema que ha logrado construir el desarrollo que tenemos ahora. Estamos donde estamos, nos movemos en teleférico, en minibús, en automóvil, consumimos lo que consumimos gracias al saqueo de los recursos naturales, lo digo en comillas porque no me gusta llamarlo así, al recurso de la tierra, ¿no? Entonces, hay diferentes escalas, nos decía Quillo, estoy muy de acuerdo, pero sí hay que entender que es mundial, es global y es un sistema imperante, ¿no? Entonces ya de ahí, ¿en qué rango estará Bolivia? Ahí vamos a seguir charlando. Sí, tal aquí. No. Pero sí, ¿no? Yo creo que es importante para que no salga esta idea, ¿no? Del imaginario colectivo, ¿no? Esto pasa en todos los territorios y en todos los países. Sí, algo que yo quiero mencionar, que creo que es bien importante entender sobre el extractivismo, así como lo dice Andrea, es parte del sistema, ¿no? Es el sistema, es dentro del sistema capitalista, colonial y patriarcal. Hay que marcarlo así, ¿no? Y por otro lado es también esta idea de lo que significa la modernidad y el desarrollo. O sea, ¿qué nos están vendiendo también como modernidad? Como desarrollo, porque exacto, entonces desarrollo para quién, porque creo que hay que preguntarse también este desarrollo que nos venden, ¿a manos de quién? Porque el extractivismo no queda pues en manos de Bolivia, no genera un ingreso bruto a Bolivia, no, si no seríamos uno de los países más ricos del mundo. El tema es que el extractivismo es basado para el mercado internacional. Entonces es mentira cuando se habla es que la minería o la agroindustria o el petróleo nos va a hacer más ricos. No, o sea, las zonas más pobres son las que históricamente han sido explotadas,
saqueadas en realidad, ¿no? Y ese saqueo. Entonces, creo que también ahí tendríamos que tener cuidado en mencionar, o sea, y darnos cuenta de que el extractivismo no nos genera un mejor desarrollo. Exacto. Y el desarrollo que tenemos no es por el extractivismo, en realidad. Porque quienes están generando y sosteniendo la economía del Estado son las mujeres, es el comercio, o sea, es la informalidad y también los impuestos de quienes pagan impuestos, ¿no? La agroindustria tiene, pues, paga menos impuestos, la minería también paga menos impuestos, entonces hay un tema de subvención también, ¿no? Al extractivismo. En el país subvenciona el extractivismo. ¿No? Y lo subvenciona a costa del cuerpo de las mujeres, de la tierra, de las comunidades, ¿no? ¿Para qué? Para seguirles, como dijo Yesenia, o sea, seguir manteniendo esta relación de poder y seguir manteniendo a las comunidades vulnerabilizadas, aisladas. Incluso con el tema del despojo, como el tema de la tierra no es menor, ¿no? Creo que hay que hablar también este tema del despojo que genera también el extractivismo y las normativas que se hacen para favorecer al extractivismo. Exacto, es que son condiciones necesarias que genera el extractivismo, perfectas por así decirlo, y no es casualidad, ¿no? Y también entendiendo que todas las leyes que han avalado también no son casualidad, sino son perfectas para que el extractivismo siga avanzando, ¿no? Es muy lamentable. A ver, Andrea, tú que vienes ahí de Tarija, del lugar tan bonito. ¡Que suena! La chacareana. Contame, ¿cuáles son los problemas que existen en Tarija o en Bolivia a raíz del extractivismo? Danos unos ejemplos de lo que está sucediendo actualmente, porque es un tema actual, no es un tema de, bueno, no sé si es tan actual, como tú decías, hemos nacido con el extractivismo, pero que recién nos estamos empezando a cuestionar, ¿no? Cuéntame, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué efectos tiene el extractivismo a nivel Bolivia? Ejemplos. Hay un saludo, ¿no? A la gente de Tarija que nos está viendo. Creo que Tarija es el mejor ejemplo para evidenciar estas desigualdades de desarrollo, de oportunidades que genera el extractivismo. ¿Por qué? Tarija es un departamento gasífero, hidrocarburífero, que tenía la plata del mundo, decía, ¿no? La plata de Bolivia. Ahorita podríamos haber sido Nueva York. Wow. Si realmente entendiéramos que esta lógica de extraer favorece el territorio, ¿no? No es así, lo sabemos. Sabemos que Tarija ahorita se ha quedado sin abastecer mucho de los servicios básicos. Muchas comunidades realmente viven en situaciones precarias, ¿no? Y que esa plata que se ha tenido se ha ido, ¿no? Entonces, es mentira de que el extractivismo favorece la comunidad, favorece el territorio. Allá la narrativa que se está utilizando es, la explotación petrolera en territorios y comunidades vulnerables y, los voy a decir, áreas protegidas, caso Tariquía, ¿no? O sea, creo que eso nos tiene realmente que alarmar, porque sabemos que el municipio del Chaco, por ejemplo, que ha sido en realidad donde está toda esta riqueza hidrocarburífera, tampoco ha avanzado en su desarrollo, ¿no? Entonces, cuando te quieren poner entre la espada y la pared, ahí los líderes políticos, ¿no? De que es la única opción. Justamente el último ingreso de la petrolera en Tariquía, que ya me meto un poquito en materia, ¿no? En 2026, justamente, a cargo de Petrobras, ha sido ese el discurso. No, estamos realmente en una crisis económica, no hay opciones, se tiene que explorar, se tiene que explotar. Y han ingresado por la fuerza y de una manera muy agresiva con policías, ¿no? Vulnerando ahí una vigilia pacífica que sostenían los comunarios. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo este sistema, que ya hablábamos, es el saqueo de la tierra, es tan violento con la tierra misma y es tan violento con los cuerpos mismos que viven en esos territorios, ¿no? La resistencia de Tariquía creo que es un ícono, ¿no? En esta lucha contra el extractivismo, o yo diría ya post-extractivismo, porque después vamos a entrar un poquito en eso, pero yo quería dar este ejemplo, ¿no? Cómo realmente estas comunidades son las más afectadas por esta forma de actuar del extractivismo, pero además que tampoco van a ser para nada beneficiadas, ¿no? Estamos hablando de vulnerar una reserva, un área protegida, que es pues una fuente de biodiversidad, una fuente de vida. Para quienes no saben, ya la anterior vez ya comentaba un poquito, ¿no? Tarija es un valle central. Nosotros dependemos del agua de Tariquía, ¿no? Si es que no existía Tariquía, no existiría Sama y por lo tanto no existiría Tarija, ¿no? Entonces ahí está toda esta correlación y esta afectación también sistémica que tiene el extractivismo, porque a veces se cree que es aislado, ¿no? El pozo está fuera de la reserva, no está a 1 kilómetro, no va a afectar. Hay sitio, como decían, o en la puntita, decían en otro territorio, donde ya entró la petrolera en
en Tariquía, por si acaso sí están explotando en la parte de Bermejo, pero afecta porque estos ecosistemas no conocen de límites, no conocen, ¿no? De que desde aquí hasta allá, ¿no? Los animales, o sea, el jaguar, por ejemplo, Tariquía está en el polígono 5, si no me equivoco, de este corredor del jaguar, entonces todo eso va a ser afectado, ¿no? Por este modelo de desarrollo hasta ahora extractivista que sostiene nuestro país. Claro, entonces estamos entendiendo que el extractivismo le pone un costo, ¿no? Un valor al medio ambiente de alguna manera. Yo estoy entendiendo, estoy aprendiendo con ustedes, pero también quisiera entender, o sea, si yo fuese así una persona súper capitalista, digamos, me quieren convencer de que no es necesario. Yo quiero asfaltar el medio ambiente de alguna manera o extraer todo lo que me pueda dar el medio ambiente. Tus fábricas. Fábricas, quiero llenar y pienso que así yo voy a sacar a Bolivia y le vaya a volver una potencia económica, no sé. Pienso, si fuese ese mi pensamiento, ¿qué tipo de desarrollo estoy proponiendo a través del modelo extractivista? No sé, tal vez tú nos puedes es que yo preguntaría, a ver, realmente la empresa transnacional, las élites económicas que favorecen y apuestan por el extractivismo, ¿realmente quieren desarrollo para Bolivia? ¿Quieren que crezca Bolivia? ¿Quieren que nuestras comunidades mejoren? O sea, ¿quieren que dejemos de ser el país subdesarrollado? O sea, yo pienso, o sea, ¿realmente lo quieren? Porque si fuera así, la condición sería diferente, las normativas serían diferentes. Incluso no habría, pues, persecución. Exacto. No habría criminalización, no habría... o sea, habría un entendimiento de que se tiene que hablar con las comunidades, que son las comunidades las que tienen que decidir. ¿Qué le puedo decir al capitalista? No lo voy a cambiar, porque él lo que quiere es la acumulación de su capital. Sí, de su capital además, ¿no? O sea, no nos olvidemos que la economía mundial está manejada por 4 o 5 personas, o sea, y el resto que se arruine. Y dentro de ese resto están, pues, hay diferentes condiciones. Y lo interesante del extractivismo es que nos permite matizar también y ver estas interseccionalidades que se atraviesan. O sea, cómo atraviesa también el extractivismo sobre el cuerpo de las mujeres, sobre las infancias, sobre las discapacidades, sobre la adultez, digamos, los adultos mayores, ¿no? O sea, nos permite ver estos matices. Hay alternativas, siempre ha habido alternativas. Las comunidades han sobrevivido siglos, ¿no? Viviendo de una forma no solamente acorde con armonía. Y no digo que sea como el buen salvaje, si mantengas todo, no. O sea, hay alternativas, está la economía naranja, hay la economía circular, hay los modelos que tienen que ver con, por ejemplo, el veganismo como una opción de vida. También me parece así súper interesante, así como hay opciones, ¿no? Que pero son posicionamientos políticos. Entonces yo no le puedo decir al capitalista, cambia tu posicionamiento político, porque no lo va a hacer. Y te doy un claro ejemplo. En las negociaciones de cambio climático, o sea, entendamos que el extractivismo es responsable también de la crisis climática. Entonces, en la última negociación, en la COP30, ¿quiénes han generado mayor mecanismos de negociación en estos espacios? Son las empresas, las transnacionales extractivas. ¿Sí? Han ido más representantes de las empresas que representantes de Estado. O sea, con eso ya te digo el nivel de cómo se está manejando también la negociación. El nivel de poder. Exacto, entonces no va a haber un cambio, o sea, no lo voy a convencer. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? También hacer pequeñas cosas, o sea, nosotras también hacemos reciclar, la agroecología y hay un montón de otras alternativas, pero también hay que interpelar, pienso, las políticas. Sí. Porque quien aprueba, quien permite, quien hace, persigue, criminaliza y judicializa, también es el Estado. También son las normas. Entonces, no es solamente decir, bueno, ok, voy a reciclar más, voy a andar más, cuando en realidad es el Estado que dice, entra en autarquía, ¿qué nos importa el bala y el chepete? O sea, ¿qué nos, no? O sea, ¿y qué nos importa la chiquitanía y que se queme todo porque la 1720 esté y favorece al campesino? Cuando en realidad no, ¿no? Entonces, hay que interpelar, o sea, también la lucha anti-extractivista es un posicionamiento político, ¿no? ¿Y qué más alternativa? Porque yo creo que no es cuestión de, ya pues, señor, por favor, te convenceré que no es el camino. O sea,
históricamente los países o los departamentos que más han sido saqueados, Oruro y Potosí, son los departamentos más empobrecidos. Exacto. ¿No? Entonces, no lo voy a convencer. Alguien va a ir a San Cristóbal y decir, por favor, deja de hacer esta minería de cielo abierto que está, no sé, pues matando a... No, o sea, no les interesa, ¿no? Entonces, no importa. No importa las alternativas que se presente, incluso el tema de la transición justa, que es muy interesante, pero hay que hablar qué tipo de transición justa queremos también, ¿no ve? Cómo lo posicionamos como país, no importa. El tema es... Bueno, para mí, yo lo veo así como duro para los... Así está difícil que convencerlos ya, pero por lo menos nos podemos hacer concientizar, decir que cuáles son los bueno, no sé si los costos a través de estos beneficios, entre comillas, de unos pocos en cambio los costos son más grandes. Ahora, te pregunto a ti, Yesenia, relacionada más, ¿cómo afecta el extractivismo específicamente a nosotras, las mujeres? ¿O no nos afecta? ¿O solo es cuestión de hombres que están peleando por los territorios? Definitivamente el extractivismo nos afecta a todas y todos, todos, o sea, absolutamente, nadie se salva, incluso aquel agroindustrial, a todos, ¿no? Nos afecta, y sobre todo a las mujeres, porque, bueno, las mujeres... atravesamos muchas formas de violencia y con el extractivismo más, ¿no? Entonces, y las resistencias que estamos viendo igual desde las comunidades vienen principalmente de mujeres, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que todo el extractivismo trae también lo que es el tráfico, por ejemplo, ¿no? No solo el tráfico de animales, también tráfico de mujeres, ¿no? Entonces, nos violenta en todo momento y el futuro también, ¿no? De los niños nos atraviesa en la contaminación, ¿no? Porque se ha hecho un estudio recientemente que menciona que las mujeres en la Amazonía se han encontrado, ¿no? En sus cabellos altos niveles de mercurio. Entonces, son evidencias empíricas que nos está afectando, ¿no? Y las consecuencias, lamentablemente, recién se van a ver, ¿no? De toda esta contaminación y de todo lo que está pasando. Sí, yo creo que lo que dice Yesenia es muy importante, ¿no? O sea, no solamente nos afecta a los que resistimos, realmente nos afecta a toda la humanidad, porque esta crisis climática, esta metacrisis ya se la dice, porque no solamente es climática, es económica, es social, nos está afectando a todas y todos. Por supuesto que este extractivismo sigue beneficiando a estos más poderosos, 1%, digamos, entonces ellos ni sienten, ¿no? Deben vivir pues en ciudades con todo aclimatado, con todas las comodidades, entonces ahí se ve estas desigualdades que genera también este extractivismo, ¿no? Y ya Yesenia comentaba cómo atraviesa los cuerpos, sobre todo de quienes están defendiendo territorios amenazados por extractivismo, y yo creo que ahí es realmente lamentable porque, bueno, nosotras como activistas, o sea, no te dan un título, no es un trabajo, todo lo hacemos de puro corazón, de pura convicción, y desde la oportunidad que tenemos, además de quizás, no sé, haber estudiado, vivimos en la ciudad, formamos parte de colectivos, pero ¿qué pasa cuando tú vives en el territorio donde estás siendo amenazado por el extractivismo? O sea, ahí cambia completamente sus modos de vida. A mí me ha tocado estar muy de cerca con las compañeras de Tariquía y ellas, o sea, Navidad de 2025 la han pasado en vigilia. Han estado muchísimos días de diciembre, ¿no? Entonces, la afectación ahí es mayor, ¿no? Y eso no se visibiliza porque sabemos que, como decía Yesenia, el mismo Estado es cómplice de este extractivismo. Entonces, a diferencia de proteger a estos defensores de territorio, al contrario, los criminaliza, ¿no? Los invisibiliza, los vulnera. Entonces, qué difícil, imagínense siendo mujeres, siendo madres, tienen que sostener el hogar, que tienen que cuidar a los hijos, encima están defendiendo su territorio, su casa, su modo de vida. Entonces, para mí el extractivismo es una forma de violencia contra la mujer, sí, directamente. Y creo que es importante, como tú dices, ¿no? Esta sobrecarga que genera la mujer sobre el cuidado. O sea, hay una alta repercusión sobre el cuidado que realizan las mujeres, ¿no? Y las repercusiones también en su cuerpo, lo que decía la Jess, ¿no? O sea, creo que es bien importante, mostrar que sí hay una mayor impacto y efectos en las mujeres, no solamente por el tema de la criminalización o los roles de cuidado o en el cuerpo, sino porque también se genera estrés, se genera preocupación, hay cambios.
por ejemplo, yo recién he hecho investigaciones sobre, especialmente en la Chiquitanía, por el tema de los incendios forestales y hablando con las compañeras, ¿no? En las zonas, ellas decían, bueno, a ver, ¿no? A mí me afecta no solamente en que tengo que pensar cómo voy a pagar para ir al hospital o cómo voy a cuidar mejor, ¿no?, a mis hijos porque tienen ya problemas de salud, o cómo hago con la tierra porque ya no me produce igual, ¿no? Entonces hay también todo un impacto psicológico y emocional sobre las mujeres, ¿no? Porque además cuando se las amenaza, porque hay una amenaza, o sea, no solamente es como, ya eres defensora porque eres defensora, no, porque para ser defensora también te amenazan, te criminalizan, te judicializan, y que es como todo el proceso de violencia sistemática, ¿no? Y en este proceso también las amenazas son diferentes y tienen una razón de género, porque no es la misma la amenaza, porque no van a amenazar directamente a los hombres, claro. Primero tratan de transar y negociar, pero las mujeres van con el tema de te voy a, ¿no? Hablar, te voy a, ¿no? Si no es a ti, a tus hijos, a tu familia, a tu papá, a tu mamá y a la tierra más, ¿no? O sea, entonces hay repercusiones diferentes, ¿no? O sea, hay repercusiones diferenciadas siempre entre hombres y mujeres y está netamente relacionado con el cuidado de las mujeres. Ahora Yesenia, te pregunto a ti, a ver, el señor extractivista, usted malvado. ¿Por qué escoge justamente las áreas protegidas? Yo me pregunto, ¿por qué este señor malvado extractivista no va a otros lugares? ¿Por qué escoge ahí siempre? Hasta protegido, ahí voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en la misma línea que íbamos debatiendo, yo creo que es fundamental mencionar que todo el sistema capitalista en realidad reduce a todo a una simple mercancía, absolutamente todo. Okay. Tú y yo somos una mercancía para el sistema, ¿no? Entonces, en esa misma línea también mercantiliza todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Los recursos naturales y por supuesto y lamentablemente las áreas protegidas también, ¿no? Donde habitan también otros seres, otras especies que también tienen su modo de vida y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se focaliza en áreas protegidas? Porque evidentemente son muy ricas, son muy ricas en recursos, ¿no? Entonces, pero si bien tenemos una ley que supuestamente tendría que proteger, ¿no? La normativa de áreas protegidas, lamentablemente se vulnera, ¿no? Y incluso se ha hecho varias demandas, ¿no? Para la protección de estas áreas, pero lo que estamos viendo con Tarija, ¿no? Que están entrando ya a Tariquia, las petroleras, en el mismo Madidi y la minería, yo lo he podido ver como bombera voluntaria, que en el norte de La Paz, específicamente los incendios y la deforestación es por la minería. En Santa Cruz, Beni, es por el tema de la agroindustria, así claramente, ¿no? Y mucho allá, muy lamentablemente, hay mucha discriminación en el sentido de que las personas citadinas, por así decirlo, dicen, ¿no? El campesino avasallador, el campesino, ¿no? O sea, de una forma muy despectiva, cuando en realidad la estructura y lo que está ocasionando todo este sistema es el extractivismo con la agroindustria, ¿no? Entonces, que también hemos visto afectadas en áreas protegidas en Santa Cruz también, ¿no? Hay muchos compañeras y compañeros que están igual en resistencia y yo lo he podido ver también de primera mano, cómo las mujeres están resistiendo ahí, ¿no? Las comunidades indígenas lamentablemente están siendo desplazadas y por tanto toda su cosmovisión de vida, la cultura, las tradiciones ancestrales, una riqueza cultural que se está perdiendo, ¿no? Me ha tocado estar, por ejemplo, en Santa Cruz, en varios municipios, por ejemplo, en el Concepción, que es una donde ha tenido el 2024, ¿no? Donde hemos perdido más de 12,000 millones de hectáreas. Entonces, que están las comunidades, por así decirlo así, y poco a poco se están desplazando más porque la agroindustria está arrasando. ¿No? La ampliación de la frontera agrícola. Exactamente, por la ampliación de la frontera agrícola para la exportación de carne a China sobre todo, ¿no? Y también por el tema de la soya, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que esta soya va destinada en gran porcentaje, el 90%, al ganado.
¿no? Entonces, todo tiene que ver con este sistema de explotación de los cuerpos, de reducción de los cuerpos a mercancía, también a los animales, porque también ellos son víctimas de todo este sistema de explotación, y no es casualidad que estén ingresando a las áreas protegidas. Sí, yo ahí para cerrar el tema de por qué en áreas protegidas. Bueno, hemos tenido una constitución política bien pachamamista, ¿no? Tenemos las leyes, pero ha habido una contradicción a propósito, por supuesto, de parte del Estado, silenciosa, que han sido varios decretos, ¿no? El que abre las áreas protegidas a la explotación extractiva hidrocarburífera es el decreto 2366. Este decreto, si no me equivoco, sí fue en el gobierno de Evo, y como te digo, es como que uno cree, ¿no? En Tarija, en Bolivia, tenemos 22 áreas protegidas, ¿no? Qué bien, hay conservación, etcétera, ¿no? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque han empezado a hacer ciertas políticas ahí, en el tema legal, por ejemplo, con el decreto, pero además incluso con la modificación de sus planes de manejo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en Tariquí? Ha sido eso, ¿no? De la mano este decreto, después más o menos en esos mismos años la modificación del plan de manejo, diciendo no es zona núcleo, ahí no afecta, no pasa nada. Entonces, ¿por qué están entrando áreas protegidas? Porque han creado todo un instrumento, digamos, legal para que puedan hacerlo silenciosamente, sin consulta previa a los comunarios. Ese es un tema súper debatible, pero hay que decirlo, nunca hubo consulta previa. Hubo consulta pública cuando el proyecto ya estaba ahí, la petrolera ya estaba adentro, ¿no? Y eso es anticonstitucional, ¿no? Están vulnerando derechos. Entonces, si el Estado ahorita está ingresando es justamente porque puede, porque lo ha hecho y lo ha hecho a propósito. Y en ese sentido, ¿qué tipo de modelo económico nos está proponiendo el extractivismo? ¿Y por qué estamos en contra? Porque creo que estamos en contra. Hasta lo que he entendido. ¿O no? No, a ver, ¿qué tipo de modelo el mismo modelo que se ha sostenido hasta ahora? ¿No? O sea, no nos ofrece nada diferente, nada nuevo. ¿Y por qué te digo eso? Porque nos seguimos basando en la sobreexplotación, porque viene desde la colonia, ¿no ve? O sea, aquí, viene desde ahí, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? Es todo un sistema. ¿Qué nos sigue proponiendo el modelo extractivo? Más saqueo, más criminalización, más vulneración de derechos humanos, y sobre todo la competencia de los recursos. Porque el problema, y obviamente no la multiplicidad de crisis y todo lo que más, pero hay una competencia de recursos naturales. Y es terrible, porque el ejemplo que daba y estaba hablando Yesenia es muy grave. En Santa Cruz las comunidades están compitiendo ya con las especies silvestres por los alimentos. Y entonces ya se empieza a considerar plagas a los animales silvestres. Es que realmente es grave, o sea, los impactos, las consecuencias son muy, muy fuertes. O sea, el seguir pensando así como, ay, pero qué bien están promoviendo, no sé, ¿no? Cualquier cosa, la ley, digamos, que ahorita está lo de la 1720, wow, sigamos, no sé qué. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿A quién va? O sea, y va a seguir afectando a las comunidades que están ahorita tratando de conservar el territorio para que se tenga agua, para que se tenga alimentos y para que tengamos todavía especies, o sea, silvestres, ¿no? Fauna, flora, para que se tenga, ¿no? Y hay esta competencia, ¿no? Hay una competencia de recursos naturales terrible. Y quiero ya, sí, porque creo que he hablado mucho en el programa, pero quiero mencionar que como pasa a niveles globales de negociación, son las empresas, son las élites económicas que favorecen e impulsan el extractivismo, quienes están en los procesos de negociación para generar normativa dentro de las instituciones estatales, ¿no? Como en el caso de Cernab y otras que son las que permiten que se hagan, ¿no? El cambio de uso de suelo, el cambio de los planes de manejo de las áreas, porque lo que pasa en Tarquía también ha pasado en el Madidi, también ha pasado en el Timnis, lo de la carretera, por ejemplo, es algo que no se puede, y es parte de este extractivismo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué más nos ofrece? Más destrucción, más crisis, además una crisis económica que se profundiza también ya, no solamente en el poder adquisitivo, sino también en los cuerpos y en nuestra capacidad de respuesta frente a la crisis.
porque no solamente es una crisis ambiental, sino lo climático, el tema de salud y nuestra propia capacidad de de resiliencia, ¿no? Entonces, creo que a mí, por ejemplo, me frustra mucho escuchar gente que además en las redes sociales, así como, ay, bravo, no sé qué. O sea, me frustra porque es el mismo Estado, las mismas empresas que quienes contratan gente para empezar a perseguir a colectivas como las nuestras. Claro. A defensores e insultarlos y amenazarlos. Es que es fácil pagar, ¿no? En cambio, a nosotros sí nos cuesta mucho, tenemos que estudiar, nos tenemos que especializar en la temática, para además, por lo menos decir, sabemos esto y nos digan, no, es que ustedes quieren ser masistas, o ustedes quieren, o sea, porque hay un tema de estigmatización, hay un tema de desprestigio también al activismo, ¿no? Y obviamente no falta quien trata de generar un oportunismo también frente a las comunidades o sobre las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué me ofrece este modelo extractivo? Nada. Realmente es un ente oscuro. Es el mal. Es el nordo. Claro, pero algo fundamental que hay que mencionar es que no se puede cambiar con ningún gobierno, ¿no? Sí. Porque seguimos en un sistema capitalista, extractivista. Creo que las resistencias y lo peor son de la gente. Y lo peor es que gobierno tras gobierno se va intensificando. Sacan más leyes. Como que todos fueran cómplices, ¿no? Exacto. Yo me imagino dentro de una mesa reunión los señores extractivistas de cómo atacar a los lugares protegidos y vulnerar los derechos de las personas y de las personas que viven ahí. Nosotros, de alguna manera, como decía Andrea, estamos en este mundo urbano y no estamos en el día a día de yo estar sentada en mi casa y de repente aparezca algo que me está destruyendo y se está llevando todo lo que he construido desde mis ancestras, ¿no? Que ni siquiera es mío, ha venido de antes. Pero bueno, podríamos ir charlando, porque es un tema tan apasionante lo que es el extractivismo y entender lo que nos quieren hacer creer sobre el extractivismo y lo que es realmente, ¿no? Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero como siempre tenemos un espacio muy lindo que se llama nuestro espacio. Tejiendo un futuro, todas somos Gregorias. Sí, vamos a presentar este pequeño sector. El día de hoy, nos toca conocer la vida de una lideresa campesina de allá de Tarija, doña Paula Gareca, que ha representado durante muchos años esta lucha frente al extractivismo de las mujeres, ¿no? Con su resistencia defendiendo la reserva de flora y fauna de Tariquía. Así que vamos a conocerla. Sí. Tariquía es una reserva natural, un territorio protegido, que quisieron abrir por lo que hay debajo, petróleo. Sin consulta, sin escuchar a quienes viven ahí. Pero esta vez no fue en silencio. Ella, junto a otros defensores y defensoras, decidió enfrentarlo. Se organizaron, marcharon, y aunque al principio nadie escuchaba, no se detuvieron. Poco a poco, más voces se sumaron, y lo que era una lucha aislada se volvió colectiva. Porque Tariquía no es solo un lugar, es agua, es vida, es un pulmón que sostiene mucho más que un territorio. Pero resistir tiene un costo. Intentaron comprarla, la presionaron. La violencia alcanzó incluso a su familia, y aún así no retrocedió, ni ella ni quienes caminaban con ella, porque sabían lo que estaba en juego. Ella es Paula Gareca, activista boliviana y dirigente de la subcentral de Tariquía, una mujer que eligió defender su territorio aunque eso significara enfrentarlo todo. Porque para ella, Tariquía no es un recurso, es su casa. Y su lucha nos recuerda algo claro. Cuando el extractivismo avanza, la desigualdad también. Pero cuando las mujeres se organizan y las comunidades resisten, la historia puede cambiar. Junto a Paula, seguimos tejiendo futuros, porque todas somos Gregorias. Wow, qué interesante la vida de una compatriota, al fin una compatriota. Estábamos hablando de otras mujeres de otros países, pero bueno, ahora nos toca una mujer tarijeña. Qué fuerte y qué importante. Ahora nos vamos a ir un poquito ya cerrando, que nos puedan dar sus mensajes finales que quieran dar a la gente que nos está escuchando, nos está viendo y qué sé yo. Vamos a empezar contigo. Claro que sí, muchísimas gracias. Qué lindo estar con compas de lucha, hermanas. Mi mensaje final para cerrar sería que destrucción no es desarrollo. Hay otras formas de hacer economía, ¿no? Que pueden beneficiar a las comunidades, a no afectar a otras especies, no respetar también las fuentes de vida y se puede. Perfecto. Quillo, tu mensajito. Nos politicemos.
¿no? Nos politicemos frente al Estado, frente a las transnacionales, frente al modelo capitalista, colonial, patriarcal y extractivo. O sea, estamos en una lucha ya no solamente por nuestra vida, sino también por la sobrevivencia del propio planeta. O sea, no es menor. Ya no hay punto de retorno, así que es momento de seguir politizándonos, de tomar acciones y seguir articulándonos. Creo que las luchas articuladas, ¿no?, de carácter independiente, creo que es importante mencionar eso, de carácter independiente, han generado y han realizado cambios no solamente en el país, sino a lo largo de la historia, y creo que es importante mencionar, y yo destaco mucho el rol de las defensoras territoriales en el país, que han generado además una articulación interesantísima, y eso es por su propio posicionamiento político. Así es. Entonces, y tomar acción. Considero que hay que politizarnos y tomar acciones. Eso. Sí. Andy. Bueno, yo creo que es importante ya a esta altura de la crisis ponernos un poco ahí al nivel y cuestionarnos realmente así independientemente. O sea, no nos crean, si quieren no nos crean, ¿no? Ahora, pero cuestionar este modelo de desarrollo que es hegemónico, porque hay otras alternativas y esas alternativas van a surgir de la creatividad colectiva, ¿no?, que logremos construir en comunidad. Entonces yo creo que es momento ya de pensar, de soñar esos futuros post-extractivistas. O sea, no hay opción, ¿no? Nosotras ahorita lo estamos viviendo, los más jóvenes les va a tocar quizás peor la crisis, pero ¿qué hacemos con los niños y con las generaciones que recién van a venir, ¿no? O sea, ya es necesario pensar más allá qué va a pasar cuando deje de existir todo lo que hemos saqueado hasta ahora. Entonces, simplemente eso, tener una mirada post-extractivista y cuestionarnos de este modelo de desarrollo que hemos sostenido, bueno, en esta etapa moderna, digamos, y que claramente no está funcionando. Bueno, yo pienso siempre que cualquier modelo económico que concentra las riquezas en unos pocos y genera desigualdades, pues no es el modelo que nos conviene, claramente. Entonces, repensemos cuando pedimos que exista extractivismo y estemos a favor de que esas leyes se cumplan. Cuestionemos a quién realmente está beneficiando estas leyes extractivistas. Y bueno, pedirles siempre que compartan. Si están de acuerdo o en contra del extractivismo, escriban, comenten, posteen, manden el enlace a su amigo extractivista para que se piense sobre qué está hablando cuando habla de extractivismo o no. Nos sirve todo lo que ustedes pueden hacer. Estamos todos los domingos a las 8 de la noche, así que bueno, esto fue... antes, me falta entregar los souvenirs que tenemos, unos presentes para ustedes, compañeras bellas. Regalos súper lindos. Miren, nosotros tenemos un lema que una vez Gregoria, siempre Gregoria, así que son Gregorias también, por eso dice soy Gregoria, y otras cositas más que no podemos mostrar. No, que sí podemos, son sorpresas. Gracias por este espacio tan bello, esta conversa tan interesante. Gracias. Tan enérgica que hemos tenido. Bueno, entonces, ya nos toca despedirnos. Yo soy Sami. Soy Andrea. Jess. Quillo. Esto fue Contextatarias. El junte de las Gregorias. Y ¡abajo el extractivismo! Lo dejan todo roto. Me han dejado todo roto. Que lo dejan todo roto. Me han dejado todo roto. Lo dejan todo roto. No quiero tener el corazón